Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola, Jorge, muy buenas tardes, qué gusto escucharte y también saludar a nuestros amigos. Jorge, pues esta vez, como lo acordamos hace 2 semanas, es la tercera entrega de este capítulo de derechos de los contribuyentes. Y en esta ocasión, como lo habíamos señalado la vez pasada, vamos a hablar de los derechos que vienen previstos en el Código Fiscal de la Federación, que es la ley que mayormente conocemos quienes pagamos impuestos. Casi siempre que tengo enfrente a un empresario, algún contribuyente, dentro de todas las leyes que puede conocer que en materia fiscal le aplican, que tienen que ver con sus obligaciones y que también trae derechos, regularmente, Jorge, la que más conoce es el Código Fiscal de la Federación. Y no que conozca su contenido, sino más bien su existencia. Y no podría yo decir, Jorge, que es la ley más importante, porque lo cierto es que el Código Fiscal de la Federación es una ley federal, es una ley general además, es decir, tiene estas dos connotaciones que ya habíamos comentado cuando hablamos de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y tienen que ver con su aplicación a nivel nacional, pero por otro lado, que además tienen interacción con otras leyes de la materia, como pueden ser las leyes de los impuestos, que es ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del IEPS, la ley del impuesto sobre vehículos nuevos, incluso también respecto de la ley del Seguro Social, porque las autoridades del Seguro Social llevan algunos procedimientos en materia fiscal conforme lo prevé el código, así como la ley del Infonavit, que también cuando ejecuta los créditos, es decir, cuando le va a cobrar a los patrones, a las empresas, lo hace a través de las disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Y algunas otras autoridades, como lo pueden ser posiblemente las autoridades de Conagua cuando cobran derechos, o las autoridades de Profeco cuando quieren cobrar las multas que imponen, lo hacen a través de estas disposiciones. Por eso es la que mayormente se conoce. Sin embargo, este Código Fiscal, a diferencia de lo que muchas veces se piensa, no es la que determina los impuestos. Las leyes que establecen las contribuciones que hay que pagar son las leyes sustantivas, es decir, la ley del impuesto sobre la renta para pagar el ISR, la ley del impuesto al valor agregado para pagar el IVA, la ley del IEPS o la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, que se dan a ciertos productos. El Código Fiscal de la Federación no impone las contribuciones. El Código Fiscal de la Federación son una serie de disposiciones legales, Jorge, que van a establecer trámites, procesos, procedimientos, derechos y facultades que son necesarias para que esta convivencia que hay entre ciudadanos que pagamos impuestos y las autoridades que se encargan de la administración, de la recaudación y de la fiscalización de las contribuciones, pues se encuentre normada, se encuentre reglada y no permitamos el arbitrio de las autoridades fiscales. Por eso es importante conocer que este Código Fiscal, además de estos trámites y procedimientos, también prevé ciertos derechos para los contribuyentes. Vamos a hablar de estos. El primer derecho más importante es el que dice que todos los contribuyentes, cuando reciban un acto de autoridad, este acto tiene que identificar a la autoridad que lo emite. Debe ser de una fecha cierta. Debe entregarse por escrito, es decir, no hay afectaciones por teléfono, estimado Jorge. De repente, y ahorita en la actualidad, en que recibimos correos de todos lados y que a veces se ostentan como si fueran del Servicio de Administración Tributaria, del INSS, y he visto algunos correos apócrifos del INSS, incluso de Cefiplán, tenemos que saber que cuando un acto de autoridad nos va a afectar, nos va a imponer una multa, nos va a determinar un crédito, nos va a decir que estamos incurriendo en alguna infracción en que nos van a imponer sanciones, tiene que ser por escrito y que nos lo van a notificar de manera personal o por buzón tributario y que además en este acto no va a ser un acto arbitrario, sino que se van a exponer los fundamentos, es decir, las disposiciones legales que son aplicables y los motivos por los cuales el acto de autoridad está accionando. Este es uno de los derechos más importantes, porque le genera certeza a quienes pagamos impuestos, Jorge, porque nos está diciendo qué autoridad, cómo nos va a afectar, de qué manera y cómo es posible que esa autoridad esté habilitada para efectos de poder llevar a cabo esos actos. Si en esto no tenemos absoluta certeza, Jorge, hay que defendernos.
Y esto me lleva a un segundo derecho importante que trae el Código Fiscal de la Federación, el derecho a la defensa administrativa. A ver, Mario, ¿cómo es eso de la defensa administrativa? El Código Fiscal prevé algo que se llama recurso de revocación, que es un recurso administrativo y es un procedimiento a través del cual los contribuyentes que no se encuentren conformes con lo que les notificó una autoridad, un rechazo de la devolución que solicitaron, una multa que les están imponiendo, un crédito fiscal derivado de una revisión, quizás una sanción que les imponen por no emitir comprobantes a tiempo. Todo este tipo de actos, Jorge, se pueden controvertir, es decir, podemos cuestionar la legalidad del acto de manera administrativa. Lo va a resolver el mismo SAT y un beneficio que tiene el recurso administrativo es que a diferencia de los juicios en materia fiscal, con el recurso no tenemos que garantizar, es decir, no hay que gastar en fianzas, no hay que dejarnos embargar, podemos suspender el procedimiento de cobro coactivo que haga la autoridad. Por eso se trata de un segundo derecho muy importante que prevé el Código Fiscal de la Federación. Un tercer derecho es el derecho a la devolución. El derecho a la devolución de contribuciones que pagamos, ya sea de manera equivocada, a lo que le podemos conocer como pago de lo indebido, o que pagamos de más o nos retienen de más, y a esto le llamamos saldos a favor. Año con año, en los meses de marzo, de abril, hablamos mucho de los saldos a favor. Sin embargo, Jorge, para personas que nos dedicamos a las actividades empresariales como tú y como yo, personas que se dedican a actividades profesionales o empresariales porque hacen productos y los venden, porque comercializan, estas personas que son sujetos obligados al pago del IVA, son personas que posiblemente tengan que estar solicitando diversas devoluciones en materia de IVA. Y a veces las autoridades fiscales, cuando tenemos este tipo de procedimientos de devolución, lo que pretenden es hacer el rechazo o emitir requerimientos que retarden o que impidan, Jorge, el acceso a este derecho. Y es importante que sepamos que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación dice que las autoridades tienen que devolver. Y si bien es cierto, las autoridades que tienen que devolver pueden requerir, este requerimiento también tiene que encontrarse fundado y motivado. Pero además de eso, las autoridades no pueden tardarse más de 40 días hábiles en resolver una solicitud de devolución. Por eso este tercer derecho también muy importante que viene en el Código Fiscal de la Federación. Un cuarto derecho que me parece que es indispensable conocer, estimado Jorge, es aquel en el que nos dicen que las autoridades, cuando van a imponer sanciones, si nosotros cumplimos con nuestra obligación antes de que la autoridad nos requiera o nos multe, ya la autoridad no nos puede imponer una multa. Fíjate, si nos tardamos en cumplir una obligación, pero lo hacemos antes de que la autoridad se dé cuenta, si lo hacemos de manera espontánea, es decir, que no sea obligado por la autoridad, ya no hay lugar a multa. Y ese es un muy buen derecho. Este derecho salva a muchos contribuyentes de sanciones pecuniarias que a veces la autoridad impone. Finalmente, la afectación al patrimonio. Este también es un derecho. Cuando la autoridad fiscal te quiere embargar bienes, te quiere embargar tus cuentas bancarias, te quiere embargar tus vehículos, la cartera de créditos, quizás algún bien inmueble, alguna marca, para todo esto existe un procedimiento que se llama procedimiento administrativo de ejecución y establece reglas específicas para que pueda llevarse a cabo. Todos estos que acabamos de comentar, entre algunos otros, son los derechos más importantes que prevé el Código Fiscal de la Federación. Jorge, yo sé que en esto nos especializamos los abogados. Por eso lo importante a decirle el día de hoy al empresario, al contribuyente, a aquel pagador de impuestos que nos está escuchando, Jorge, es que tenemos que tener la certeza de que existen personas que nos profesionalizamos en la defensa de los derechos y que por eso es importante que por lo menos tengamos en el radar que hay derechos que tutela la ley, para que no titubeemos, para que no tengamos ninguna necesidad de estar sufriendo las consecuencias de los actos de autoridad sin saber que alguien nos puede defender, estimado Jorge. Pues son buenos datos, qué bueno que nos traes estas 3 entregas, me quedo Mario. Y regresando un poquito, por ejemplo, a la cuestión de las devoluciones, tanto de IVA como de ISR, se dieron muchos casos en los cuales había personas que tenían una cantidad pues considerable, tampoco unas millonadas, pero pues sí, personas que tenían, no sé, 100, 150 mil pesos de devolución de ISR, por ejemplo, y les llegaban mensajes diciéndoles por parte de la autoridad del SAT,
diciendo que no le podían devolver, que necesitaban que les entregaran estados de cuenta, CFDIs y demás información que pues ya se había entregado toda. ¿Eso procede o se tendría que hacer algo distinto para no forzosamente tener que estar mandando toda esta documentación y que la autoridad devuelva el dinero? Fíjate, Jorge, que este es el pan de cada día, porque las autoridades fiscales, cuando les solicitamos dinero, efectivamente la ley les permite requerir. Tienen solamente 20 días para requerir, pero este requerimiento, Jorge, no es arbitrario. Ahorita mencionabas tú, a veces nos requieren los CFDIs. Oye, pero los CFDIs ya los tiene la autoridad. Los CFDIs están en la base de datos de la autoridad, porque cuando nosotros timbramos un comprobante fiscal, ya se va directamente a esa base de datos. Y hay un derecho fundamental que dice que el contribuyente no está obligado a proporcionar la información que ya obra en los sistemas de las autoridades. Esto a veces lo hacen con la intención de que el contribuyente desista de solicitar la devolución. Y esto no debemos permitirlo, porque lo cierto es que si bien es cierto ellos pueden requerir, lo decía hace rato, este requerimiento no puede ser arbitrario. Dice la ley que los requerimientos de autoridad deben tener dos cualidades por lo menos. Uno, que solamente pueden requerir la información razonablemente necesaria para resolver, es decir, no tienen la cuchara grande para efecto de servirse y decir, oye, pues ahora quiero que me traigas, como dirían vulgarmente a veces, las perlas de la Virgen. No. Tienen que ver lo que efectivamente sea necesario para poder resolver. En segundo lugar, siempre y cuando se encuentre vinculado con el saldo a favor. Las autoridades no nos pueden requerir información que nada tenga que ver, Jorge, con la información de la declaración que presentamos. A veces pareciera que las autoridades utilizan estos requerimientos de la devolución para hacer una pequeña auditoría. Eso es importante que no lo dejemos pasar, porque le estamos dando información que la autoridad sí puede hacerse de ella, pero a través de procedimientos que tienen reglas. Y entonces a veces le suministramos datos que nos pueden poner en jaque a nosotros o que pueden evidenciar situaciones que lo que van a hacer, Jorge, es un segundo requerimiento de autoridad. Por tanto, en todos estos requerimientos hay que atenderlos. Los procedimientos de devolución automática que se dieron durante los meses de abril y mayo, si la autoridad los rechazó, es decir, no te ha notificado nada, solamente te mandó un mensaje, como es el supuesto que me mencionas, es importante que presentemos un formato electrónico de devoluciones. Y entonces activamos ahí este procedimiento que le decimos manual de devolución, en el cual obligamos a que la autoridad no solamente nos mande un mensajito de que no procede, sino que en su caso nos resuelva por qué no procede. Y esto por lo menos nos da seguridad de que tenemos la justificación legal de si sí autoriza o no. Y antes tenemos el derecho de aportar información y documentación que pueda demostrar que tenemos ese derecho, Jorge. Así es, Mario. Pues como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.